Queridos amigos, hoy tenemos un motivo de alegría importante en este Centro Cultural Guadalupano y Librería Don Quijote, que es presentar el libro Los peligros de la belleza, el conflicto entre mimesis y concupiscencia en las bellas artes, de Michael Jones, en traducción del profesor y licenciado Luis Álvarez Primo. Vamos a hacer un pequeño acto, que es la presentación por el propio traductor. Tengo algo que decir de eso. Traductor del inglés al castellano. Es uno de los méritos del libro, la calidad de la traducción. Que está al tono, lo demás está al tono de esa calidad también, ¿no? La presentación, la edición, etc. Y la segunda parte va a ser la presentación que va a hacer Tomás Alonso, músico, también es muy importante. ¿Por qué es muy importante esta presentación? Bueno, porque es uno de los temas del libro, la música, pero porque San Isidoro de Sevilla decía que la música es el alma de todas las ciencias. Es decir, que la cuestión es llegar al alma del libro, ¿no? Voy a leer mínimamente los currículums de estas dos personas. Luis Álvarez Primo, el traductor y editor, es profesor en Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina, traductor y editor en español de las obras de Michael Jones, y además, entre otras muchas cosas, está haciendo una labor cotidiana de esclarecimiento de la situación internacional que se llama Notas sobre la guerra de la OTAN en Ucrania y otros escenarios de la geopolítica mundial, que comparte por WhatsApp con todos aquellos que lo soliciten. Son interesantísimas notas disruptivas, diríamos, es decir, políticamente incorrectas para una política pervertida fundada en el poder y en el abuso y no en el bien común. En este sentido, y en cuanto a Tomás Alonso, es director coral, músico dedicado al estudio, a la interpretación, en esto, la hermenéutica, ¿no? La perihermeneia de Aristóteles, el tratado de la interpretación, que Castellani dice que es lo más importante después del profeta, y lo pone antes que el rey, al intérprete. Por ejemplo, José ante el faraón no era el que recibía la visión divina, era el faraón, o Nabucodonosor en un sueño. Pero el profeta, en un caso José y en otro caso Daniel, interpretaban el sueño. Así que la interpretación tiene que estar inspirada también. Intérprete. Y el arreglo de la música vocal y coral en diferentes épocas. Ha estudiado guitarra clásica con grandes maestros en la Argentina y en Hungría, rindiendo en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Estudió dirección coral con grandes maestros de Italia, en la Argentina, en la Universidad Católica Argentina y luego en la Nacional de las Artes, de donde es egresado. Estudió también canto gregoriano con los maestros de la Abadía de Solesmes, que es casi como el lugar más importante, ¿no?, de esa expresión. Con el maestro Morla en la Argentina y en la Catholic University of America. Dirigió coros
en diferentes instituciones, como la Policía Federal Argentina, coros municipales y parroquiales, y también en Ottawa y Quebec. En la actualidad dirige el Coro Polifónico de Niños en la Municipalidad de Luján. Como director invitado colabora en diversos seminarios de la Iglesia, contribuyendo a la restauración del tesoro musical de su larga tradición. Estos son los presentadores. Ahora vamos a hacer un preliminar breve acá de pie sobre la importancia que tiene el libro que se presenta en el contexto de los libros parecidos o sobre el mismo tema, que intentan una restauración del arte cristiano. El primero que debo mencionar es el ícono Esplendor de lo Sagrado, del padre Alfredo Sáenz, presentado en 1991, que fue un hito en la restauración del arte sagrado. El día siguiente se abrieron 5 talleres de íconos, algunos de los cuales están funcionando, ¿no? El segundo libro que debo citar es de Teología del Arte Sagrado, la podríamos llamar así, Teología Quinta, una materia que puse en la carrera de arquitectura cuando fui rector en La Plata, que era Teología del Arte Sacro. Ese libro fue presentado acá hace unos días, también con gran calor, y es el libro de Pablo Marini sobre la pasión de Mel Gibson. Es importantísimo el libro. Es una tesis doctoral de arte sacro, con 200 comentarios de la escritura. Y resuelve un problema muy importante que Mel Gibson, pero él lo subraya y ahonda en eso. No era posible un arte sacro de la imagen móvil. La imagen sacra era inmóvil. Y Mel Gibson lo logró. Como si uno dice a priori, hay que ser un genio, ¿no es cierto? Y también un genio para poder entender el fenómeno. Si uno a priori dice ejercicios espirituales, no, ¿no? La espiritualidad es contemplación, los ejercicios es praxis, que no. Pero San Ignacio lo logró. Hay ejercicios espirituales. Es otro tipo de dinamismo, no es el movimiento local, ¿no? La agitación de lo que no tiene esencia o está condenado a morir, las cosas vanas, ¿no? Por eso también es muy interesante. Paso rápidamente y de la teología del arte sacro a la metafísica, de que eso es el libro que hoy vamos a ver. Es una metafísica total, pero centrada en la belleza, uno de los trascendentales. Unum, verum, bonum, ¿no? A eso se ha dedicado y lo explicará el licenciado Álvarez Primo enseguida. Pero a la defensa del punto más alto de la metafísica y mostrar su aplicación en esta época antimetafísica, en toda la obra de Jones, ¿no? Le tocó al fin el momento al pulcrum, que algunos dicen que no es un trascendental, y otros dicen que de la suma de los otros, del bien, de la verdad, de la unidad, se produce el esplendor de la forma y ahí llegamos a esto. Para mí sí es un trascendental la belleza, ¿eh? Pues bien, voy a decir una palabra más de esto y ya los dejo. ¿Cuál sería la idea fundamental de la teología sagrada?
del arte sacro. La idea fundamental es la encarnación del Verbo. Las imágenes estaban prohibidas en el Antiguo Testamento. Nadie ha visto a Dios, nadie puede pintar a Dios. No se puede pintar la divinidad. No era estricto, pero era una sabia medida en pueblos sensuales que caían en la idolatría en esa época y tomaban las manifestaciones divinas de Dios en la naturaleza, el sol, la luna, los rayos, ¿no? Como elementos, como dioses en sí mismos. No obstante, había excepciones. Por ejemplo, la serpiente de bronce que levantó Moisés. Por ejemplo, los querubines. Había excepciones a eso. Pero cuando el Verbo se hace carne, se produce la unión de dos civilizaciones. La civilización hebrea, que era una civilización del oído, de la palabra, escucha Israel, ¿no? Era un mensaje que entraba por el oído, con la civilización griega, que era la visión. El ideal de la cultura griega y grecorromana era la teoría, la visión, la contemplación. Eso eran mundos fragmentados y opuestos. Y el Verbo no solamente es una palabra que obviamente se escucha, sino que es, dice San Juan, eres el que resuelve el problema, una palabra que se ve, ¿no? El Verbo se hizo carne y lo hemos visto, dice. Ahí queda unido los dos mundos. Toda la modernidad es tratar de desencarnar al Verbo, ¿no? Y de dividir lo griego de la cultura del Antiguo Testamento. Romper eso. Eso es el alma del espíritu revolucionario, uno de los libros, del antilogos, ¿no? Muy bien. Esto trae sus consecuencias. Yo puedo negar a Cristo, pero ¿qué es Cristo? Es el Verbo encarnado, es la vida, porque Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Lo puedo negar, lo que no puedo evitar es las consecuencias. Puedo negar el logos, el sentido, y hacer una fe puramente fideísta. Creo porque es absurdo, por ejemplo, ¿no? O porque es irracional. Lo que no puedo es evitar caer en la irracionalidad. Puedo estar contra Cristo también, pero no puedo evitar la consecuencia de estar contra la vida. Esta cultura de la muerte se debe a eso, ¿no? Bueno, descartamos a Cristo, yo soy la vida. Sin mí nada podéis hacer. La vida no es una definición hecha por un biólogo. La vida es Jesucristo. Yo soy la verdad. Entonces se producen las grandes subversiones contra la cristiandad. La primera subversión es teológica. Desencarnar el Verbo. La criatura es más que el creador. Se independiza del pensamiento divino, de las esencias, del logo, de la palabra fundante y creadora de Dios, que es lo que hace su razonabilidad. Después viene la rebelión de los filósofos, la metafísica, que es la siguiente. La idea mía, ¿no?, es más que la realidad. La realidad es un mero material. Se despegan de la realidad. Ahí nace la ideología y la multiplicación nominalista. La ideología es una idea que no quiere depender de lo real, que se transforma en absoluta, una idea meramente humana, y termina llevándose la realidad por delante, hasta la realidad del propio sexo, como vemos que pasa, ¿no? No acepta nada dado, ningún dato objetivo de la realidad. Bueno, ahí en esa se instala Jones para desarrollar esta metafísica. Pero quiero decir una palabra más, una idea más para
valorar esta, dentro de muchas más que estarán a cargo de ustedes y llevados por los presentadores, que es el tema de la abstracción, ¿no? Por ejemplo, arte abstracto y el símbolo. Los signos tienen distintas jerarquías y tienen que vincular en su punto más alto el símbolo, tienen que vincular tres cosas: al hablante, que emite el signo, al escuchante, que recibe el signo, y a la cosa de la que hablamos, por ejemplo, el libro. O la copa, o cualquier realidad, o la política argentina. Bueno, eso es una irrealidad, pero ahí está. El símbolo mira al objeto. Tiene tres aspectos el signo. Cuando mira al sujeto se llama síntoma de un estado de ánimo. Y cuando mira al que recibe el mensaje se llama señal. Es el mismo signo, que es un símbolo del objeto, una señal para el que escucha y un síntoma del que emite. Y ahí hay tres significados, no uno: el significado objetivo, el significado subjetivo, que mira al sujeto, y el significado comunicativo. ¿Qué hace este proceso de abstracción con las palabras? Libro que ha desarrollado ampliamente nuestro amigo Juan Carlos Monedero en varias obras muy importantes. Corta la relación simbólica con la realidad. Entonces tiene un significado de señal, como las interjecciones de los que son el lenguaje animal, ¿no? Una banda de monos un mono ve venir un peligro, una serpiente, un leopardo, ¿no? Entonces da un chillido de terror y los monos huyen. Pero cuando viene un león, hace el mismo chillido. Entonces no es una palabra, porque no remite a un objeto, remite a un estado de ánimo y los demás saben que tienen que huir. Están degradando nuestro lenguaje a interjecciones. Y se ha abstraído la realidad. Tienen carga emotiva. Cambio, ¿no? En la Edad Media quería decir estafa. Ese era el valor. El cambiazo era... Los cambistas eran sospechosos y iban a la Inquisición. La transmutación era sospechosa. Ahora está valorizado el cambio. Pero si yo digo, hagamos un movimiento para el cambio, emociono a la gente. Pero ¿qué es lo que quiere cambiar usted, señor? Libertad también la ambiasada. Yo quiero ser libre y está atado. ¿Qué quiere decir que quiere ser libre? ¿Que no quiere cumplir con su familia? ¿Que quiere estafar a su socio? ¿Qué quiere decir soy libre si usted no está atado? ¿No? Pero libertad, libertad, libertad. ¿No es cierto? Y así las palabras se van vaciando de su carga de sentido objetivo y se va destruyendo el símbolo. Las palabras dependen de la palabra con mayúscula, que es la palabra divina. Si hemos rechazado a Cristo, la palabra humana se deteriora también. Las palabras que no comunican la verdad, es decir, a Cristo, aumentan la oscuridad, dice la Madre Teresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá viene a responder el libro. Pero en ese mundo de abstracciones, el mundo abstracto, que no quiero decir la abstracción científica de la cantidad y la metafísica, quiero decir la separación de la realidad. Ahora tenemos un gran ejemplo, no de economía, sino de arte abstracto. Por ejemplo, las monedas digitales, estas, como la libra, ¿no? Es arte abstracto, no es una moneda.
Ya habían hecho bastante separación con el papel, que no representa nada, ¿no? Pensar que el Imperio Español estaba fundado sobre doblones de oro y plata, y que hasta el gaucho más pobre tenía la rastra que nosotros los grandes conocimos, ¿no? Con todas las monedas de plata cosidas a su cinturón. Y tenía su mate de plata y su facón de plata. Arte abstracto, vaciado de las esencias. Pero puede haber un vacío o no, porque hay horror al vacío. Entonces ese vacío, ¿quién lo llena? El espíritu inmundo, amigo de los lugares vacantes, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la respuesta nuestra a esta separación de la realidad? Y con esto termino. La respuesta la da, esta separación de la realidad, primero es afectiva, no nos importa, pero la mente se da cuenta. Pero el corazón no siente, como el fariseo que vio a una persona herida al costado del camino y siguió de largo, no lo interpeló de que tenía que ayudarlo eso. Se desconectó de esa realidad, tenía que llegar al templo rápido. La segunda es nociológica, Kant, digamos. Veo, pero son categorías mentales mías las que ponen en orden de la realidad. La realidad no tiene un orden, es caótica, y el orden se lo pongo yo. Es agnosticismo, desconexión nociológica. Por último, Hegel. En Kant todavía el yo estaba firme, aunque la conciencia negaba la realidad, y eran solamente fenómenos. Con Hegel ya era demencia total, ¿no? Está fundido el espíritu y la realidad externa. Todo es el espíritu absoluto, ¿eh? No hay residuo fuera. Las cosas son las que yo percibo. Y si yo no las percibo, para mí no existen, ¿eh? Frente a eso, que es donde nos lleva el mundo abstracto, con el cual hacen la magia y nos manipulan, la Iglesia, el propio Cristo, propone la devoción del Sagrado Corazón. La devoción del Sagrado Corazón está vinculada a una metafísica del ente concreto, tan concreto como un hombre crucificado. Y un Dios. Entonces, la metafísica del ente concreto está acá. Y con esto termino. Le paso la palabra al licenciado Álvarez Primo. Gracias. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación. Simplemente quiero decir dos palabras sobre E. Michael Jones. Vive en South Bend, en Indiana. Desde hace 40 años publica la revista Guerras Culturales y tiene una editorial que se llama Fidelity Press, con la cual él ha publicado más de 30 títulos propios. Nosotros hemos hecho solamente 4: El espíritu revolucionario de los judíos y su impacto en la historia mundial, una obra clave; Libido Dominandi, liberación sexual y control político; La epifanía del logos, historia de la realidad última; y finalmente Los peligros de la belleza. La magnífica obra del egregio humanista católico estadounidense E. Michael Jones, que he tenido el honor y el gusto de traducir al español y de editar con el sello Ediciones Fidelidad, es un libro que, en cierto sentido, no requiere prefacios ni prólogos, se sostiene solo por la felicísima elección del tema y el penetrante tratamiento del mismo. En él, el autor actualiza, profundizando con nuevas luces, asuntos que están en perfecta continuidad y sorprendente superación con las obras mencionadas. Es un libro de estética y una originalísima historia filosófico-política del arte, que
como toda la obra de Jones, está en función de la salud de las almas de sus lectores y de la elevación de sus inteligencias de cara a las guerras culturales de nuestro tiempo. Es decir, el maestro Jones, saliendo al rescate de la belleza, nos ayuda a descubrir una vez más, en un campo específico, la pintura, la música, la escultura, la arquitectura, la poesía, el logos, discerniéndolo del antilogos en relación al pulcrum, o belleza en latín, en cuanto a propiedad trascendental del ser, convertible con lo uno, lo bueno y lo verdadero. Belleza que eleva a través de las grandes obras de los grandes artistas, fruto de la mímesis creativa, o bien por el contrario, en las obras antimiméticas que lleva a la carnalización estética por vía de la concupiscencia que conduce a la corrupción moral, sea a través de la pornografía abierta o encubierta, del expresionismo abstracto, de la atonalidad musical del dodecafonismo, a la cual se va a referir Tomás, el rap, el rock, el hip hop, la arquitectura homosexualista judía posmoderna. Desde las doctrinas de Pitágoras sobre la proporción y el número, al tratamiento de la forma y la música en Platón, desde las doctrinas de la mímesis en Aristóteles a la arquitectura de Vitruvio, el gran arquitecto romano de Julio César, Jones nos enseña a contemplar y apreciar la claridad, la integridad, la proporción, la unidad en la multiplicidad, la emoción recogida en el sosiego, que nos conmueve en la obra bella, dándonos placer. Eso es lo que dice Santo Tomás, ¿no? Belleza es aquello que agrada a la vista. Y nos guía mediante la metafísica de la belleza de Boecio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino o el cardenal Federico Borromeo, que rescató el arte del Renacimiento de toda la iconoclasia protestante, que lo hizo sucumbir destruyendo el arte y muchas catedrales en Amberes, en Holanda, por ejemplo. Federico Borromeo, que había sido tenido por director espiritual a dos grandes santos como su tío Carlos y el sacerdote San Francisco de Sales. Bien, también de la mano de un Chesterton recuperamos todo este sentido de la belleza y también con grandes críticos como T.S. Eliot o Ezra Pound, entre muchos, que nos ayudan a descubrir el logos en la mímesis creativa. Cuando San Juan afirmó que en el principio existía el logos, en su prólogo al Evangelio, estableció la naturaleza inerradicablemente racional del universo. El logos que San Juan asoció con el Hijo, quien era a la vez Dios y con Dios, y actuaba como mediador en el cielo y la tierra, de forma análoga a la proporción áurea o dorada. Esta proporción áurea o dorada de los griegos continúa en tres términos en las que el tercer término es igual al primero más el segundo. La proporción áurea es una manifestación del primer misterio de la Santísima Trinidad. Los tres, que son dos, porque el Padre y el Hijo están unidos en el Espíritu. El ser, el Padre, está unido al conocer, el Hijo, a través del Espíritu, que es el amor. El prólogo de San Juan tenía como implicaciones estéticas que también se harían tenía otras implicaciones estéticas que también se harían patentes a lo largo del siglo siguiente, del milenio siguiente, perdón. En contraste con lo anterior, hoy tenemos, por ejemplo, la crítica literaria marxista del profesor oxoniense Terry Eagleton y el deconstructivismo modernista revolucionario y subversivo de un Derrida. Cuando lo exige el tema, Jones no deja de señalar los errores de importantes filósofos tomistas desviados de la mímesis realistas como Maritain y Gilson. El capítulo dedicado a la pintura en Italia es una maravillosa contemplación de las grandes obras y de grandes pintores como Giotto, Tiziano, Rubens, o más próximos a nosotros como Pietro Annigoni o el impactante Giovanni Gasparro, hasta llegar a la judaización de la pintura con la distorsión cubista de Picasso y el expresionismo abstracto de Pollock. Ahí en Picasso quizás se ve una imagen donde cuando él se enamoraba de una mujer la pintaba de un modo realista
y luego, que la repudiaba, la hacía de un modo cubista, espantoso, ¿no? Y este Mapplethorpe, o la fotografía homosexualista de un tal Robert Mapplethorpe, con sugerencias horribles. De la mano, todos estos, de los marchantes judíos neoyorquinos como Daniel Kahnweiler y Leo Castelli, y otros dueños omnímodos de la definición de lo que debe considerarse arte que merece exponerse en galerías y museos. En la música en Alemania, de la cual va a hablar Tomás, luego de ocuparse de la música sacra, el gregoriano o palestrina, Jones nos introduce en los grandes maestros de la tonalidad clásica en el barroco o el romanticismo, en las historias conmovedoras de Bach, Händel, Mozart y Beethoven, cuyas obras analiza en contraste con el revolucionario Richard Wagner, o el dodecafonismo atonal puro y duro de Schoenberg, o un Leonard Bernstein y su misa blasfema, que, como dice el autor, fue financiada por los Kennedy, ¿no? El renacimiento de la poesía en Inglaterra, que comenzó con Samuel Coleridge y William Wordsworth, continuó hasta derramarse en la pluma de novelistas realistas como Jane Austen, con su famosa novela Orgullo y Prejuicios, que ha sido la base de varias películas. Si me permiten, me voy a jugar un poquito aquí para ver lo que es la poesía mimética que capta lo esencial del objeto. Hay una fotografía por ahí, ese paisaje que recorrió Wordsworth con su hermana. Se ve un lago y a la vera del lago narcisos amarillos debajo de los árboles. Y esto me voy a permitir leer en español y en inglés, porque la poesía es intraducible prácticamente, entonces hay que escucharlo en su idioma, ¿no? Y dice así Wordsworth: vagué solitario como una nube que flota en lo alto de valles y colinas, cuando de repente vi una multitud de narcisos dorados junto al lago, bajo los árboles, palpitando y bailando en la brisa. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuos como las estrellas que brillan y centellean en la Vía Láctea, se extendían en línea interminable a lo largo de la orilla de una bahía. 10,000 vi de un vistazo, agitando sus cabezas en alegre danza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Las olas a su lado bailaban, pero ellos superaban en alegría a las olas centellantes. Un poeta no podía sino estar alegre en tan alegre compañía. Yo miraba y miraba, pero poco pensaba en la riqueza que aquel espectáculo ofrecía. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Porque a menudo, cuando estoy en mi lecho ausente o pensativo, aún destellan en ese ojo interior que es la dicha de la soledad. Y entonces mi corazón se llena de gozo y baila como los narcisos. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Bien,
Luego, bajo el liderazgo de pensadores refinados y profundos como John Henry Newman, el movimiento de Oxford impulsó una reforma moral para dar respuesta a las necesidades de entonces. Por un tiempo, la literatura apuntaló la moral victoriana ante la decadencia religiosa, pero al día de hoy, las élites inglesas judaizadas, fracasado el cristianismo muscular iniciado en rugby, cuna del deporte del mismo nombre, son víctimas de la asedia, de la frivolidad y el utilitarismo, motivo del tedio capitalista que constituye una de las causas de la insania en Inglaterra. Finalmente, en la parte 4 del libro, La modernidad judía, dedicada a lo que el historiador estadounidense de origen ruso, Yuri Shleskind, ha llamado con acuidad el siglo judío, nuestro autor se ocupa, entre otros temas fascinantes, de la arquitectura posmoderna judía y homosexualista, es decir, subversiva por naturaleza, que el arquitecto judío Peter Eisman, autodenominado o autodesignado árbitro del discurso posmoderno, llama deconstructivismo. Algunos de sus máximos exponentes son Philip Johnson, Frank Gehry y Stanley Tigerman. En Estados Unidos, dice Jones, el modernismo fue la expresión de la lectura WASP de la Ilustración. Y el posmodernismo expresó la subversión homosexual a caballo del triunfo de la revolución sexual y el relativismo estilístico, que reinó en los años 1970 con el auge de íconos culturales como Andy Warhol. El posmodernismo era el equivalente arquitectónico del pop art, ambos cursi, afeminados y homosexuales. Así, el genio de Jones sabe unir todos los puntos sin dejar cabos sueltos, mostrando una vez más cómo el odio al logos, reflejo de una vida moral desordenada en rebeldía contra el Creador, se manifiesta en obras tan feas como el pecado y, a contrario sensu, el amor al logos en obras genuinamente bellas. El magisterio estético de E. Michael Jones resulta así esclarecedor para todos, pero en particular para los profesionales de las bellas artes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Los días de casa, muy contento de estar acá y esperando poder estar a la altura de semejantes oradores. Entonces, lo que me toca a mí es la parte musical, principalmente, y voy a empezar con lo que el libro toma desde el Renacimiento. ¿No se escucha? Sí. ¿Más o menos? Sí, sí. Bueno, me acerco un poquitito. Bueno, el libro toma desde el Renacimiento y es algo bastante curioso porque aquí Jones se ha tomado el trabajo de documentar todo, de hacer un trabajo que casi nadie ha hecho con una limpieza y con una seriedad profesional bastante considerable. Por ahí de lo que voy a hablar ahora son temas por ahí más comunes en el ámbito de la música, un poco más llegadores a nosotros, como es el tema del Renacimiento y el barroco alemán, donde después me voy a enfocar un poco más. Pero después, cuando llegue allá al siglo XX, que son sitios más oscuros por ahí para cualquier persona que se precie de ser normal y mínimamente sana, Jones ha hecho un trabajo exhaustivo y que pocos se han tomado y han tenido el atrevimiento de encararlo con la incorrección política que él lo afronta. Bien, entonces, en el siglo XVI nos encontramos en un momento, dejando la Edad Media obviamente, abandonándola ya poco a poco, nos encontramos en un momento en donde la teoría musical avanza
hacia un nuevo ordenamiento. Tenemos grandes personajes como Alberti y tratados ya de música que empiezan a ser escritos para ver de qué manera en este mundo nuevo, lleno de luces y nuevas esperanzas para el hombre moderno, podemos empezar a ordenar estas nuevas teorías. Se destaca la de Sarlino, en donde siempre se está invocando a la concepción pitagórica de la armonía celestial. Tema que después voy a desarrollar un poquito más adelante, no mucho, voy a tratar de hablar en criollo para que se entienda, porque vamos a tener que tocar bastantes temas o explicaciones musicales que pueden ser hasta tediosas. Entonces, estos tratados, en donde se toma este tema de la armonía celestial, toman los orígenes, van desde los orígenes del sonido en las esferas cósmicas y el análisis de la música en la filosofía antigua. Los modos griegos, que eran varios, a diferencia de lo que después vamos a encontrar en el barroco alemán, que son 2 modos nomás, todavía se rescataban los modos musicales griegos, y ya empezamos a ver intervalos armónicos modernos que antes por ahí en la Edad Media no se usaban. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son la distancia que hay entre una nota y otra. ¿Sí? Entonces, si yo canto la canción de pam, pam, para, pa, pam, pam, ahí tengo saltos musicales, pam, pam, do, re, mi, fa, sol, son 5 notas, eso es una quinta, por ejemplo. Entonces, ya vamos a empezar a ver que en estos tratados ya hay una toma y un rescate de nuevos intervalos. Bueno, temas de técnica, de contrapunto, que muchas veces escuchamos hablar del contrapunto y no sabemos realmente qué es el contrapunto. Bueno, en estas épocas ya se trata de ordenar. El contrapunto viene, obviamente, de siglos previos, en donde la música se escribía con punctum quadratum, que era como se escribía, como vemos cuando vemos a una partitura de Gregoriano sobre un tetragrama, que no es un pentagrama, sino un renglón de 4 líneas, y se escribe un cuadradito. El monje venía, se cortaba la punta de la pluma de ganso en diagonal, el monje mojaba en la tinta china, iba de izquierda a derecha en esa punta alargada y producía un cuadrado. Bien, a ese cuadradito se le decía punctum. Y cuando se buscaba empezar a enriquecer aquel canto llano, primitivo y tan único, con un misterio incomparable, que es el canto gregoriano, se buscaba enriquecerlo o adornarlo con otra nota al mismo tiempo, se decía que estábamos hablando de un punctum, que era una nota, contra otro punctum, que era otra nota. Y eso es lo que llamamos el contrapunto. Y en esta época, en donde el hombre empieza a creer que puede lograrlo todo y alcanzar cualquier objetivo, las técnicas de contrapunto se comienzan a desarrollar enormemente, hasta llegar a Bach, que es el gran maestro reconocido del contrapunto, de quien luego vamos a hablar. Bien, muy bien. Hay un apogeo de la música polifónica, vocal, que luego va a ser opacado para dar lugar a lo que conoceremos como la ópera. ¿Sí? Bien, va a ser simplificada toda esta polifonía fantástica que probablemente hayan escuchado grandes compositores como Tomás Luis de Victoria, Palestrina, grandes estudiosos, genios y personajes muy tenaces para lograr mantener esta belleza que había logrado la Iglesia Católica durante el siglo XVI, en plena puja contra el sistema homófono, que es homófono, en donde todas las voces cantan al mismo tiempo. En la polifonía las voces entran en momentos diferentes, cuesta entender el texto, que seguía siendo en latín, y esto tenía que competir con la música contemporánea que se había producido a partir de 1517 por la Revolución
protestante, en donde los luteranos aceptan para la música y para su liturgia la lengua vernácula. Entonces, era una especie de, por más burdo que parezca, porque claro, nosotros con las porquerías que tenemos que escuchar hoy en día, cualquier cosa que escuchemos, sea de Bach o cualquier compositor de esta época, hasta el siglo XIX, van a aparecer Gardel, Lepera y todas las orquestas habidas y por haber, porque lo que escuchamos hoy, tristemente, es resultado barato de toda una destrucción que fue siendo gradualmente planeada. Bien, entonces, esta polifonía fantástica que tenía que luchar contra esta homofonía, y valga la comparación burda que voy a hacer, en su momento, no sé si con malas intenciones o con buenas intenciones, eso lo dejo a criterio de ustedes, era una especie de tinelización de la música religiosa. Por este exceso de simplificación, el éxito que buscaba instantáneo, la lengua vernácula, claro, la gente decía, esto es nuestro, entendemos. Entonces tenía un éxito arrasador. Y la Iglesia tenía que lidiar con esta nueva forma de composiciones musicales. Es así como un genio como Palestrina logra salvar la polifonía litúrgica, y digo polifonía litúrgica porque después vamos a ver polifonía profana, etc. Pero ponía la polifonía litúrgica que tomaba temáticas del canto gregoriano, por eso sigue siendo música sagrada, tomaba ideas melódicas de alguna antífona gregoriana y la armonizaban a 4, 5, 3, 6, 7 voces, con gran despliegue musical. Bien, ocurre que luego de Palestrina, que probablemente hayan escuchado alguna vez hablar de él, su obra por ahí más obras destacadas de todo tipo tiene, pero cosas que por ahí resuenan, es el Sicut Cervus de Palestrina, la misa del Papa Marcello, que la compone justamente en plena puja interna de la Iglesia Católica, donde estaban decidiendo si seguían con la polifonía o no, porque el éxito de la música protestante era arrasador, porque los protestantes entendían el texto, y entonces los pueblos germanos estaban comprando ese producto a lo loco. Entonces, Palestrina le dice al Papa, momento, espere, déjeme componerle una misa y usted decida en base a esa misa si la polifonía es prohibida o no en la Iglesia Católica. Y de ahí surge la famosa misa del Papa Marcello, en donde el mismo Papa dicen que cayó de rodillas rindiéndole pleitesía a Palestrina por el pedazo de obra musical que había compuesto, y es como de esa manera permitió y habilitó la continuidad de la polifonía en la Iglesia Católica. Bien, el heredero de Palestrina en la capilla romana fue nada más y nada menos que Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi era un gran músico muy completo. No solamente hacía música litúrgica, sino que era un gran y excelso dominador de la música profana. De ahí los famosos madrigales de Monteverdi. ¿Qué son los madrigales? Los madrigales son lo que nosotros conoceríamos como temas de amor. Muchas veces decimos madrigales y no sabemos qué es. Bueno, son los temas de amor italianos, en paralelo con la chanson francesa o con el villancico español. ¿Sí? Villancico nosotros creemos que es música navideña. Bueno, no, el villancico es la música de las villas de los poblados españoles. Resulta que hubo una edición de villancicos navideños que fue tan exitosa que la gente comenzó a decirle villancicos a la música de Navidad. Bien, entonces, Claudio Monteverdi escribe y publica 5 libros de madrigales. Y en este último libro, a la polifonía empieza a dejarla de lado, porque ya estaba empezando a agotarse en sí misma, ya se volvía muy predecible. Entonces empieza a jugar con una voz más simple acompañada con acordes. Uno habrá escuchado muchas veces lo que es un acorde. Toca, este toca 3, 5 acordes de guitarra y se larga a cantar.
Bueno, ¿qué es un acorde? Es cuando se tocan 3 notas o más al mismo tiempo y estas notas, en principio, suenan armónicamente. Si digo armónicamente, quiere decir que suenan proporcionalmente bien. Están ordenadas con una proporción determinada que hace que el oído criollo del ciudadano común y corriente de a pie diga, esto suena lindo. Hay algunos acordes que tienen más tensión, otros acordes que tienen mucha menos tensión. Bien. Entonces, de a poquito, esto va dando un espaldarazo a lo que después vamos a conocer, mucho después vamos a conocer, como la ópera. ¿Por qué? Porque los grandes genios del Renacimiento, probablemente muchos ya lo sepan, lo que buscaban era restaurar la tragedia. Entonces, la tragedia, que es la culminación del culto de la cultura griega, ¿sí? En donde el cantante da lugar a la poesía, da lugar al coro, y el coro contando historias trágicas, en donde hay un deseo desordenado, que es la ibris, que nosotros lo conocemos como el pecado, generan estas historias inevitables, ineludibles, de hechos que son desordenados. Por querer llevar a cabo sus objetivos, los grandes personajes griegos caen en esta tentación de la ibris, ¿sí? Y ocurren hechos desgraciados. Bien, que justamente la tragedia es redimida por la cruz de Cristo. Entonces es por eso que no tenemos tragedias desde la llegada de Cristo hasta el Renacimiento, hasta fines del Renacimiento, porque no hacía falta. Ese problema sin resolver está resuelto en la cruz de Cristo. Muy bien. Entonces, todo este proceso va dando lugar a la creación de estas melodías más simples o solistas por ahí. No digo más simples porque después van a ver, ustedes sabrán que en la ópera el bel canto es desarrolladísimo en cuanto a la técnica vocal. Es como la cúspide en la historia de la búsqueda, del desarrollo humano, hasta dónde puede llegar con sus capacidades. Siempre buscando rescatar lo positivo o lo bueno que cada época, aunque no sea la Edad Media, que cada época nos pueda dar, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En la primera ópera que tenemos registro que se estrena en Padua, y es el Orfeo. En realidad hay una ópera en el 1600, pero no hay registros. No tenemos certeza de nada respecto a esa obra. Pero ya en 1607, el Orfeo de Monteverdi pasa a ser un éxito. ¿Y qué se habilitan? Estos nuevos templos de prácticamente de una nueva liturgia netamente humana, que son los teatros. Antes no había teatros. La música se hacía en las capillas o en las cortes. Bueno, empiezan a surgir los teatros. Y poco a poco, ¿sí? Los teatros como salas de muestras musicales, ¿no? Y poco a poco, las antiguas tragedias griegas y sus teatros se van expandiendo por toda Italia, que después van a dominar la escena musical europea durante 150 años. Bien, muy bien. Entonces es ahí donde pasamos al barroco alemán. Voy a tratar de ser veloz para que no sufran tanto. Entonces, aquí ya llegamos, obviamente, con todo este éxito que tiene, este éxito masivo que tiene la
la ópera, llegamos al pueblo germano que tiene esa capacidad tan virtuosa de tomar prestadas o todas las ideas que el resto de Europa va produciendo y llevarlas y perfeccionarlas y llevarlas a su máxima expresión. No sé si habrán notado que eso ocurre muy a menudo. Entonces, tenemos dos grandes representantes en el barroco alemán, que son Händel y Bach. Desde ya que hay grandes músicos que vamos a dejar de lado, pero vamos a ir a la síntesis de todo esto. Ambos nacidos en el mismo año, curiosamente, en 1685. Bien, voy a empezar con Händel, que era un compositor, un personaje bastante agraciado, muy carismático, y era un compositor de ópera, de la ópera italiana, y soñaba con poder instalarse en Italia para poder aprender, enriquecerse y perfeccionarse de la mano, de primera mano, de los grandes maestros de ópera. Bien, esto lo pudo lograr a los 22 años, recién. Ahí pudo mudarse a Italia, conocer Florencia, dejarse impresionar y tomar ciertas notas, y hablando musicalmente, que no los quiero aburrir demasiado, notas que son exóticas para él, son notas que son bien típicas del mundo italiano, mediterráneo, y logra incorporarlas en las óperas que empieza a componer ahí. Conoce divas del canto, toda una aventura bastante que podríamos hacer una serie de Netflix, súper divertida hoy en día con la vida de Händel. Bien, entonces, aquí el destino le juega una pasada bastante interesante, que conoce al príncipe Ernst August de Hannover, que marca un poco y define lo que va a ser el futuro de Händel. El príncipe lo quiere contratar para su corte, pero él no acepta, lo rechaza y le dice que prefiere quedarse en Italia para poder seguir formándose y que quiere conocer Roma. Hace eso, se va a Roma, se sigue formando, pero resulta, estamos hablando de 1707 esto, resulta que el príncipe no va, que se liga directamente al trono inglés y se casa con la futura reina de Inglaterra. Entonces, tiene acceso al trono y lo contrata a Händel. Se imaginarán que Händel ahí sí dice, bueno, esta vez voy. Entonces, esto es algo bastante interesante, porque es una jugada bastante atractiva del destino, porque hasta este momento Händel venía componiendo óperas, buscaba tener más éxito. La ópera estaba de a poco empezando a caer no en desuso, pero ya no era tan exitosa como 20, 30 años atrás. Bien, entonces, que esto le permite, y el hecho de que él esté en Inglaterra al servicio del trono, le permite a él enfocarse en grandes obras. Comienza a componer cantatas, de todo, marchas para la celebración del tratado, de todo, de tratados políticos, y bueno, y creo que lo más trascendente, cuando se los nombre lo van a reconocer enseguida, que es el Mesías, con su aleluya tan remarcable, ¿no? Que nadie deja de conocerlo en la tierra. Creo que es tan conocido como la figura de Lionel Messi, el aleluya de Händel, del Mesías de Händel. Bien, muy bien. En esta parte del libro, esto lo cuenta de manera muy agraciada Jones, y en esta parte del libro se mencionan, obviamente, grandes músicos contemporáneos, por ahí unos años antes o unos años después, como Haydn, Vivaldi, Scarlatti, y el gran Bach, por supuesto.
Todos estos personajes eran conscientes que el objeto de imitación en la música, en esta época, eran las emociones. Las emociones. Y en general, las emociones en sí mismas. Ese es el tema. Tal vez el más profundo de todos ellos era Bach. Por eso después le vamos a dedicar un pedacito aparte. Pero ya tenemos una generación de hombres que piensan en el hombre y han perdido tal vez la sutileza de los estados de ánimo verdaderos que buscaban la verdad allá en la Edad Media. Bien, muy bien. Según Aristóteles, el canto acompaña al drama y ambas formas tienen lugar en el tiempo. El canto acompaña al drama, ¿sí? El drama puede ser el drama litúrgico, o lo que sea, porque los griegos ya sabemos que eran netamente religiosos. Y ambas formas tienen lugar en el tiempo. En cambio, la pintura y la escultura tienen lugar en el espacio. Eso es algo bastante interesante, porque lo que una obra, una escultura o la pintura se hace una vez y ahí queda, y es eso. Y lo podemos ver a través del tiempo. Pero en cambio, cuando yo ejecuto una obra musical o se muestra una pequeña o gran obra de teatro, eso es único e irrepetible. Puede quedar grabado en un video hoy en día, pero en realidad el artista activo como musical o actoral tiene la suerte de poder ejecutar una y otra vez y cada vez va a ser diferente y única. ¿Qué pasa aquí? Bien, la música es este juego de imitar las emociones, como les decía antes. Y acá hace algo interesante. Es arriesgada la opinión de Jones, en donde dice que esto de imitar las emociones sería lo mismo en la antigua Grecia como como el compositor de la música del Padrino lo hace, Nino Rota, lo hace en la película del Padrino. Es fantástica la comparación. Creo en este punto que hay algo interesantísimo de ver, que es el oído de un norteamericano. Es la capacidad de apreciar del angloparlante norteamericano. A veces es un tanto afectada por la dificultad del idioma. No sé si se fijaron, pero es muy común que los norteamericanos, esto es una generalización, es muy común que los norteamericanos solo hablen su idioma. No digo que sea el caso de Jones, sabemos que no. Pero hay algo en el oído, yo se los digo porque he estudiado en Estados Unidos, y he vivido en Canadá, pero en Canadá es diferente porque todos hablan francés, entonces están más entrenados, son todos bilingües. Pero el oído, a la hora de lo musical, es un tanto, está un poco anestesiado, ¿sí? Por eso digo, me parece fascinante la comparación porque es verdad. Todos, me imagino, habrán visto El Padrino. ¿Quién nos emociona con la música del Padrino? ¿A quién no le genera, no le despierta cierto estado de ánimo cuando escucha pa, para, pa, 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 pa? O cuando escuchamos la música que en El Padrino 3 el hijo le canta al padre antes de estrenar Caballería Rusticana, ¿se acuerdan? Esa parte que el hijo, que no quería ser ni mafioso, ni abogado, ni un comino, quería ser músico el hijo. Entonces, de ahí la sensibilidad de la sangre italiana, es fascinante. Yo creo que en ese sentido lo dice Jones, porque realmente es un rescatador de esta pasión que tienen los italianos por las emociones. Creo que no hace falta que aclare que los italianos son excesivamente expresivos, ¿no? Entonces, pero bueno, me atrevería a decir que no creo que haya sido lo mismo porque justamente la civilización griega
me atrevo a decir que deben haber sido excesivamente refinados a la hora de apreciar y si bien son épocas muy diferentes, pero justamente porque tenían incorporados los diferentes estados de ánimo de los modos griegos. Y esto lo comento ahora rápidamente. Los modos griegos eran 8 estados de ánimo, 8 sistemas de organización musical partiendo de una nota diferente, ¿no? Sin alterar nada. Entonces yo puedo partir, por ejemplo, de re y cantar re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Ese es el modo dórico, por ejemplo. Entonces yo después voy a escuchar ese modo y voy a decir, y me suena medieval. Sí, puede sonar medieval. ¿Por qué? Porque los monjes tomaron los modos griegos en cuanto a la organización musical que habían conservado los romanos. Perfecto. Entonces, después, cuando se contrata a un músico muy experimentado para hacer la música de una gran producción, como por ejemplo El Señor de los Anillos, la dirigida por Peter Jackson, claro, no contratan a un perejil, contratan a alguien que sabe. Y adivinen qué, como tiene que ambientarlo con características de la Edad Media, utiliza los modos griegos. Entonces, yo cuando escucho la música de Gondor, voy a escuchar pam, 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 para pam, pam, pam. Y eso es el modo dórico. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. ¿Se entiende? Bueno, entonces estos modos, partiendo de diferentes notas, llenaban de sutilezas en los estados de ánimo, porque cada sucesión en estas escalas, cada sucesión de notas o saltos de notas, pero usando siempre la lógica de estos modos, genera un estado de ánimo diferente, ¿sí? A veces para cierta nostalgia se usa el modo hipodórico, por ejemplo. Si yo alguna vez tuve la suerte de ir a alguna misa donde haya gregoriano, voy a escuchar por ahí durante el tiempo ordinario que generalmente se canta el Sanctus, que hace Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, pam, 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 pam. Y eso genera cierto estado de por cómo están organizadas las notas, de sana melancolía, pero no quiero decir melancolía y nos vamos todos a tomar un vino al boliche de la esquina. No. Y eso, si ustedes se fijan, y vuelvo al ejemplo del Señor de los Anillos, cuando los hobbits cantan la música de su viejo imperio, de su viejo reino, allá en las minas, ¿qué modo usan? El modo dórico, hipodórico, que es From far away. Y habla de las montañas, yo no me acuerdo porque tengo muy mala memoria musical. Soy músico y no fui bendecido con una... no fui dotado con una memoria musical. En fin, todo esto se los cuento para que vayamos entendiendo las riquezas que iba teniendo y adquiriendo con esta cultura descubridora y ordenadora que tenían los griegos, y el manejo de las sutilezas y los refinados que estaban naturalmente, ¿sí? Por eso me pareció muy interesante la comparación que hace en esto de lo que son las emociones y la imitación de las emociones en la música, la comparación de la música griega con la música del Padrino. Bien. Continuemos entonces. Aquí tenemos dos palabras importantes. La consonancia y la disonancia. Y el estado de ánimo que evoca esto en nuestra mente. ¿Sí? Objetivamente, aclaro, la disonancia es aquello que suena con mucha tensión, ¿sí? Cuando escucho dos notas al mismo tiempo, por lo menos, y suena con una tensión que tengo que salir de ahí en algún momento, ¿sí? Léase desolación. Bien, y la consonancia, que es la resolución de esa inestabilidad que genera la disonancia. Cuando escucho dos notas, toco dos notas, cantamos dos notas, y
eso se va acomodando y ordenando. Bien, la consonancia resuelve el malestar y la expectación que genera la disonancia. La alternancia entre ambos estados, ¿sí?, genera el dramatismo. ¿Sí? Un poco lo que es el andar y la acción de la vida humana, ¿no? Y vuelvo, momentos de consolación y momentos de desolación. Eso lo agrego yo, no lo dice Jones. Por las dudas se los aclaro para que no esperen que Jones por ahí hable con las mismas palabras. Bien. La percepción de los movimientos del alma corresponde misteriosamente a la sucesión de notas que componen la escala musical natural. ¿Sí? Voy de nuevo, larga la oración y seguro que a esta altura están cansados. La percepción de los movimientos del alma, lo que yo percibo, corresponde misteriosamente a la sucesión de notas que componen la escala musical natural. ¡Uf! Pobres, prepárense. Provenientes de los planetas y las estrellas que componen el orden del universo. ¿Sí? Y esto obviamente que también viene desde, ya lo sabrán todos, desde los griegos. Concebían toda la creación de una manera integral. Aunque no tuviesen la verdad de Cristo todavía, pero les faltaba tan poco. Entonces todo el ordenamiento de las estrellas, planetas, cómo estén, genera una armonía, hay una física que genera una armonía entre los cuerpos celestes. ¿Sí? Bien, a explicar físicamente y puede ser muy tedioso. Guido d'Arezzo era un monje, un gran pedagogo musical, ordena estas notas y a través de un himno a San Juan, ¿sí?, en donde le pone, cambia las notas que antes eran nombradas con las letras del abecedario, A, B, C, D, F, G, que muchos lo conocerán como el cifrado americano, pero no es así, en realidad la nomenclatura antigua, A, B, C, D, F, G, que después los americanos lo patentaron y cobraron regalías durante 70 años. Vivísimos, unos genios. Ojalá lo hubiésemos hecho nosotros. Cuestión que Guido d'Arezzo cambia los nombres de las notas por la primera sílaba que va apareciendo en cada semifrase de un himno a San Juan. Ut, resonare fibris, re es la sílaba que sigue, la frase siguiente, mi, fa, sol, la, que son las sílabas que van apareciendo, y si viene de Sancte Ioannes, probablemente alguna vez lo hayan escuchado también. Ut después mutó por el do y quedó do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y es lo que nosotros conocemos. Y eso es la escala natural. Y yo tengo un estado de ánimo natural cuando yo escucho esa sucesión de notas, ¿no? Do, re, mi, y ahí tengo lo que se llama, prepárense, lo voy a hacer lo más rápido posible, entre do y re tengo un tono. Do, re, que es la distancia que yo tengo cuando canto que los cumpla feliz. Bien, ¿qué pasa? En el medio tendría una teclita negra de un teclado, ¿sí? Bien, muy bien. Esa teclita me la salteo y voy de do a re. Me salteé el do sostenido o el re bemol. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué pasa? De mi a fa no tengo ninguna teclita negra en el medio. Do, re, mi, fa. Entonces ahí es donde se produce un quiebre y tengo naturalmente un ordenamiento de las tensiones que me permite normalizar y entender que la proporción de las distancias de las notas es esa. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí voy a tener otro semitono entre si, do. Va a ser el otro lugar donde no voy a tener teclita negra. Por eso yo en los pianos veo un grupito de 2 teclitas negras, 3 teclitas negras. En uno voy a ir de si a do sin teclita negra y en otro voy a ir de mi a fa. Bien, pongo el ejemplo del piano porque es fácil de comprender en ese sentido. En la guitarra sería saltearse un casillero. Bien, muy bien. Puedo hacer lo mismo, pero arrancar de la y terminar en la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Esto da origen, y ya en el mundo protestante, en donde tenemos 2 estados de ánimos,
que son el modo mayor y el modo menor. Se acaban los modos griegos, ya en el barroco alemán, ¿sí? Para meternos de lleno en lo que va a ser la tonalidad. ¿Es la tonalidad algo bueno, algo malo? Y en comparación con lo que vino después, en el siglo XX, es la panacea. Pero si yo lo comparo con los modos griegos que se usaban en la Edad Media, y es mucho más pobre. ¿Me siguen? Bien, muy bien. Se volvió pedagógico esto al final. Yo los hago participar, esto es muy poco catedrático, pero espero que pues, si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Tienen que lograr llevarse algo de esto. Bien, muy bien. Entonces, después veremos, porque hay grandes desarrollos y Dios se vale de todo. Entendamos eso, de que a través de cosas que pueden llegar a ser horribles, Dios va a sacar un provecho mejor. Por eso no hay que desesperarse, hay que tratar siempre de buscar lo bueno de cada época y no caer en la desolación constante. Bien, muy bien, continúo. Ahora es donde le toca, por todo esto que expliqué, le voy a dar lugar al gran personaje del barroco, que es Johann Sebastian Bach, un chico que venía de una familia de músicos muy reconocidos, no tenían un buen pasar, muchos hermanos, y queda huérfano. Queda huérfano a los 10 años y el hermano se hace cargo de su educación. Lo tenía loco el hermano. Loco, era muy, muy, muy estructurado. Imagínense en un clima donde hay 11 meses y medio de invierno y con suerte 2 semanas de primavera. El hermano lo tutorea hasta los 15 años, donde Bach consigue entrar en la escuela de San Miguel de Lüneburg. Entonces, la escuela luterana, donde solamente aceptaban chicos que tuviesen buenas voces y no tuvieran nada que perder. Nada. Quiere decir, tomaban chicos desahuciados materialmente hablando, pero tenían que tener buenas voces. Bien, Bach la tenía. Y entonces, aquí, Bach se dedica a interpretar y estudiar cualquier cantidad de música protestante que estaba floreciendo enormemente por la falta del rito de la Eucaristía. Claro, los protestantes, al no tener el rito de la Eucaristía, tenían que reemplazarlo con algo, porque eso sí que no podían competir. Al renunciar a la Eucaristía, tenían que competir con algo que lograra atrapar más almas. Y ese algo, no era casualidad, que fuese la música. Entonces había una producción enorme de motetes para laudes, motetes. Motetes es una composición que es netamente religiosa, ¿sí? Que tiene origen y fin religioso. Y Bach compuso música religiosa solamente a lo largo de su vida. Bien, entonces aquí se dedicó a estudiar, interpretar y ejecutar con instrumentos, cantando, y luego con instrumentos de teclados. Luego tuvo acceso a ser el organista. Empezó a tocar el órgano y eso lo volvió el personaje renombrado, tal vez, que podamos conocer. ¿Por qué? Porque comenzó él a no solamente elaborar y tener tiempo de componer muchísimas cosas, ya más grande cuando fue organista, sino que empezó a poner en práctica toda su teoría de afinación pitagórica. ¡Wow! Lo más denso está quedando para lo último, ya es de noche. La afinación pitagórica. Hasta ese momento, la afinación era la afinación de la voz humana. La voz humana tiene una forma de funcionar en donde la distancia entre un do y un sol, do, re, mi, fa, sol, no es la misma, naturalmente, que la distancia que hay en un piano.
En un piano se le agrega una comita. ¿Qué quiere decir? Pero es una comita, es una pequeña distancia casi imperceptible, ¿sí? Que hace que esa distancia sea apenas más grande en la longitud de la onda física, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba buscando Bach con esto? Resolver un tema práctico, que era un tema de teoría, que muchas obras cambiaban de tonalidad y modulaban de una tonalidad más importante, que era el do, se iban a sol, por ejemplo, después de sol se iban a la menor, etc. Y había que ir, a medida que iban cambiando justamente las alteraciones. Aparecían sostenidos, bemoles, más sostenidos y más bemoles y más alteraciones. Y la gente, los músicos por ahí sufrían un poco este problema. Y encima con instrumentos afinados de una manera más primitiva que no sonaban bien. En los hechos, en la práctica, esos instrumentos no sonaban bien. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Afinamos de manera diferente. Si yo tengo una teclita negra en el piano, eso puede ser do sostenido o puede ser re bemol. Es lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, si yo lo canto diferente al do sostenido, el ser humano suele cantar el do sostenido un poquito más agudo que el re bemol. ¿Eso lo sabían? Es dato nuevo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Muchos teclados de antes tenían 2 teclitas en lugar de una sola tecla negra. Era una locura para los pobres músicos. Bien, y encima sonaba bastante fiero. Era muy difícil de afinar, llevaba horas. Bien, eso lo resuelve Bach con esta adición de la coma pitagórica, poniendo en práctica lo que ya se había teorizado miles de años antes, ¿sí? Y es así como surge la producción de obras recopiladas en una edición que se llama El clave bien temperado. Por ahí lo han escuchado. Y resuelve muchos problemas a través de un círculo de quintas, que después por ahí en el libro lo van a ver, que es muy interesante de cómo yo puedo llegar a una misma nota a través de diferentes sentidos. Bach era un gran dominador de las líneas musicales. Bien, sin querer demorarme mucho más porque ya lo hice, vamos a pasar a lo que es algo bastante interesante, que es el asalto judío a la música académica estamos hablando, ¿no? Y vamos con mucha velocidad porque me estoy salteando siglo XIX, que es muy importante en Alemania, con personajes enormes como, bueno, obviamente Beethoven, Wagner, Brahms, etc. Pero resulta que hay un personaje que abre las puertas para una situación bastante polémica, que es Wagner. Wagner, en su lucha tal vez psicológica, de encontrar ciertas cosas, resolver ciertos temas psicológicos y buscar una felicidad lejos, no necesariamente cerca de Dios, termina cayendo en una bisagra que son unos intervalos de notas, distancias de notas con mucha tensión que se presentan en su ópera Tristán e Isolda, ¿sí? Eso es la puerta, esa obra es la puerta a lo que va a ser el dodecafonismo en el siglo XX. Y es el dodecafonismo que suena que parece que uno está hablando, no sé, de un aparato de un termotanque, dodecafonismo, de calefón parece. Bueno, entonces, el dodecafonismo es un sistema musical en donde se utilizan las 12 notas de esta antigua escala natural, donde yo uso las 7 notas normales, do, re, mi, fa, sol, la, si, más las 5 alteraciones sostenidos o bemoles. Y todas tienen en este nuevo mundo de relatividad, aparece este sistema en donde las 12 notas tienen la misma importancia o tienen que tener la misma importancia una con respecto a la otra. Cosa que no pasa cuando yo estoy en un sistema donde hay una nota que prevalece, me da el orden y el resto trabaja en función de esa nota, lo que llamamos tónica, ¿sí? O nota final. Bien.
Este personaje característico judío es Arnold Schoenberg, que aparece en escena allí era un gran músico, un austríaco con una formación privilegiada, un poco trastornado, y ese es muchas veces el problema de todos estos personajes. Todos tienen algún trauma que resolver y parece que se la agarran contra la verdad. Bueno, entonces me imagino que basta con querer entender a los personajes de la escuela de Frankfurt cuando uno osa incursionar en esa filosofía. Bueno, no es casualidad que vayan más o menos compitiendo uno con el otro, pasito a pasito. Entonces, este personaje de Schoenberg está obsesionado, según Jones, con un tema sexual también, en donde todas las notas valen, y eso mismo podría ser esta especie de promiscuidad sexual que lo tenía perdido. Y aparte, si ven, no sé si hay imágenes de Schoenberg, me parece que ya apagaron todo el aparataje, pero si le ven la cara, tiene una cara de libidinoso que habría que llevarlo preso solamente por portación de cara. Sí, entonces, este personaje está obsesionado con imponer una nueva realidad musical que parece que va a cambiar la historia de la música. Bueno, algo logró, porque hizo mucho daño, y empezó a componer obras con unas sonoridades que son inescuchables. La verdad que por eso admiro el trabajo de Jones, que tuvo el coraje de abordar este tema, porque la verdad que no es un tema que naturalmente sea atractivo. No nos llama la atención por su belleza, sino que llama la atención por su ausencia de belleza, y su ausencia de proporciones, y su ausencia de cualquier sentido común. Entonces, pero ¿qué pasa? Hizo mucho daño, incluso en la cultura mundial en general, porque abrió las puertas, fue como una pequeña caja de Pandora para todo lo que después iba a ser el desarrollo el desarrollo de la decadencia musical acelerada del siglo XX. Con todo lo que cuesta construir, aparecen personajes como estos en donde en un par de generaciones se encargan de tirar todo abajo. Entonces, este sistema de 12 tonos que compite y se peleaban con otro personaje que era Hoyer, que escribe Hauer, y se peleaban por ver quién era el dueño de este sistema musical, y críticas, y se consumen entre ellos, porque la verdad que al mundo con sentido común esto no le importaba, no le traía ninguna belleza, y esto era algo que verdaderamente atentaba contra el sentido común. Entonces, aparecen personajes como estos que luego, y no es casualidad que surjan de Austria, en el mismo momento, 1906-1908, aparece la Primera Guerra Mundial, y de ese imperio austríaco católico, ya sabrán lo que ocurrió, es como que van paso por paso. Entonces, prevalece culturalmente, no solamente quitaron el último imperio católico como protección del papado, sino que encima invadieron culturalmente y trastornaron todo lo que pudieron musicalmente a los consumidores de lo que antes era buen arte. ¿Podemos decir si esto fue exitoso o no? No, le costó mucho, porque la verdad que era bastante difícil de ser consumido esto. Pero a través del apoyo de comentaristas y de críticos de arte judíos, que entre ellos se ayudaban, Schoenberg logró imponerse. Y es así como en 1932 compone una ópera que se llama Moses und Aaron, Moisés y Aarón, y se mete directamente él ya con la identidad judía. Ella dice que no es más austríaco, que no es más americano, porque vivía para ganarse la vida, daba clases en la Universidad de California, en Los Ángeles, y desmerecía y se quejaba encima. Decía que era una pérdida de tiempo absoluta, que solamente lo hacía para que le pagaran y poder comer. Un papelón, una falta de respeto absoluta
con sus alumnos y lo comparaba con que se sentía un músico de niños, como si dar clases a los niños fuese algo indigno, que es lo más noble que hay encima, porque, bueno, en fin, no se caracterizaba por su modestia, digamos. Entonces, compone esta obra de Moisés y Aarón, en donde muchos críticos dicen que él se identificaba con Moisés y él ya solamente decía que era judío, que no era más nada que judío. Bueno, se volvió incriticable a partir de ahí. Él creía que nunca le iban a estrenar a esa obra. Se estrenó más tarde que temprano, pero se estrenó y ya con un envión de experiencias que habían dejado otros personajes que vinieron atrás de Schoenberg. Todos judíos. En la década del 50 aparecen personajes como Stockenhausen y John Cage, productor de la famosa obra 4 minutos 33, que consiste en la nada, en la búsqueda de la nada, como también ocurre con el arte escultural, con otras obras que no hacían nada. Entonces venía el tipo, se sentaba, abría el teclado del piano, ponía un reloj, pasaban 4 minutos 33, cerraba el piano y se iba. Bien. ¿Qué ocurre con esto? ¿Era masivo esto? No. La verdad que no. Era para críticos que se consumían entre ellos, a saber qué decían estas revistas, porque encima en Estados Unidos hay mucha producción de revistas que a veces convendría que no estuviesen. Entonces todo esto se promovía. Se llega a instalar esta cultura de sofisticación y frivolidad y esnobismo absoluto de a ver quién gana siendo el más raro en el Carnegie Hall de Nueva York, no es casualidad, y surge otro personaje como Leonard Bernstein, que lo deben conocer, gran director, gran músico, porque la verdad que no le vamos a quitar méritos en ese sentido. Podemos decir que ha hecho cosas muy, muy interesantes, pero lo que pasa es que estaban obsesionados. La verdad que tenían delirios. El personaje este de Schoenberg se creía que era Moisés, literalmente. Pero Moisés con una perspectiva moderna, una búsqueda de la irrealidad absoluta. Y después este personaje de Bernstein, que también estaba obsesionado en contra de su padre, y entonces produce la misa blasfema y todo era una reacción frente a su padre y querer diferenciarse. Unos traumas, pobre gente. La verdad que habrá que rezar mucho por ellos. Y bueno, el resultado de todo esto es esta constante rebelión en contra del orden natural, de las instituciones y de lo que es verdadero. ¿Se logra? Lo logran bastante bien, porque después se da origen al rap, por ejemplo, que toda la vida estuve convencido que los negros habían inventado el rap. No, parece que lo inventó un judío más blanco que la leche serenísima. Tremendo. Y bueno, y ahí estamos viendo cómo la cultura, sea académica o popular, se cae de a pedazos. No es casualidad que la mayoría de los teatros de las grandes salas del mundo estén dominadas por los judíos desde hace rato. Tenía una amiga, y ya voy terminando, que era ayudante de Plácido Domingo en la ópera de Washington. Era ayudante, era la mano derecha de Plácido Domingo. Y nos contaba, de primera mano, que en el Colón la cultura está totalmente dominada por los judíos. A ver, obviamente que uno dice esto y dice, antisemita. No, es una realidad. Uno no está siendo ni antisemita ni nada. Es una realidad. Las decisiones las toman y lo mismo pasa en todas las grandes salas, en general en todas las grandes salas del mundo. Bien. Entonces, que les voy a poner ahora rápidamente, pero segundos nada más les pongo segundos un poco para que escuchen de qué estamos hablando cuando vamos al dodecafonismo, que aquí igual, de todas maneras, Schoenberg negoció algunas sonoridades un poquito más accesibles para que fuera más vendible para mayor cantidad de gente. Esto es una escena de la chanson, de la canción representativa de Moses und Aaron,
en la escena primera. Un momento. Tengo que prender el parlante, se apagó. Se apagó solo, perdón. A ver. Sí, sí. Escuchen esto. Bueno, no les quiero arruinar más de la noche. ¿Qué ocurre aquí? Es la antimímesis. Imitación de las emociones se la llevó el 60 a Escobar. Entonces, olvidémonos de querer encontrar algo que nos salve en esto. Diferente es, y está bien que estamos hablando de otras épocas, pero sí rescatamos un gran juego mimético en grandes compositores. Y voy a poner un ejemplo, y con esto ya terminamos, solo el comienzo de la Pasión según San Juan de Bach, en donde van a escuchar desde el comienzo lo que llaman bordaduras. ¿Qué son bordaduras? Donde tengo una nota y voy una abajo, y después voy a esa misma nota y voy otra arriba y voy otra nota, otra vez abajo. Voy bordando cada nota, y esto Bach lo hace jugando porque quiere imitar, con las notas está dibujando la corona real de Cristo. O sea, arranca con todo. Hay un juego mimético, podemos decir, era sutil, no era sutil. No, después lo veremos, pero en comparación con lo que acabamos de escuchar, es prácticamente un oasis. Se los pongo. No, eso no, eso era eso era flamenquito. Ahí va. A ver. ¿Ven ahí? Bien, hasta ahí. Así arranca, que naturalmente nos damos cuenta que es mucho más ordenado y mucho más agradable, en este caso al oído. ¿Sí? Bueno, y para terminar, ahora sí, con esto concluyo, es decirles que de más está decir, valga la redundancia, que es necesario que logremos nosotros buscar la manera de admirar las cosas que son verdaderamente buenas a través del sentido común, de las proporciones, de la búsqueda de buenas proporciones, en esta búsqueda de la belleza, y la vuelta a ciertos estados de ánimo o ciertos hábitos monásticos, a las sutilezas, al dominio de las pasiones, a lo que es verdaderamente bueno, bello y verdadero, y que podamos meternos de lleno en lo que es la contemplación. Y la contemplación, que puede ser en algo que sea profano, porque para poder rescatar cosas buenas de todo, y la contemplación litúrgica, incluso cuando vamos a una buena misa, poder disfrutar no en el sentido de la concupiscencia en sí mismo, sino en el balance justo, en donde seamos partícipes activos de este drama litúrgico que tan bien nos hace para poder realmente, como niños, jugar en este juego angélico
en búsqueda de lo que fue, es y será. Así que muchísimas gracias por su paciencia.